Hola, muy buenas. Recuperamos este viernes una sección que teníamos los viernes, los días de historia con Frank, que es ese Conoces a, donde os presentábamos algún personaje que ha tenido cierta importancia en la historia, pero que quizá ha quedado relegado a un segundo plano, que quizá no todos conocemos. Y realmente el personaje de hoy, o sea, cuando escuchéis la historia, realmente a mí me la explicó Fran y es tremenda. O sea, solo os diré que es tremenda, quedaos, porque hoy en Simple Política, ¿conoces al Duque de Lerma? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hoy es viernes, sección de historia, conoces a... Os vamos a presentar al Duque de Lerma, o sea, quedaos porque puede no sonar súper interesante, pero la historia de este hombre, que consigue ganar un montón de dinero y hacerse el tío más poderoso prácticamente de Europa, simplemente dando consejos, de verdad que quedaos porque es súper interesante. Conectamos con Fran y ya veréis, escuchadle porque la historia tiene miga. Volvemos esta semana a recuperar una sección de los viernes, Conoces a, para presentaros, pues eso, la biografía o un personaje al que conocemos menos. Porque claro, si digo Francisco Sandoval y Rojas, es que ni yo sé quién es. Si digo Duque de Lerma, ya me empieza a sonar más. Francisco Javier Rodríguez, Fran, muy buenas. Hola, muy buenas. Resulta que el Duque de Lerma, Francisco Sandoval y Rojas, que me gusta más por la otra parte porque es menos conocido por el nombre, es quien durante años movió los hilos de la política española, y lo que más me interesa es que vamos a hablar de un pelotazo urbanístico muchos años antes de que realmente en España pues empezásemos a hablar de pelotazos urbanísticos. Es que nos vas a hablar de alguien que tenía tanto poder que convenció al rey Felipe para que moviera la capital de Madrid a Valladolid, que esto de mover la capital del país de una ciudad a otra, pues hombre, suena extraño y no sucede todos los días. Sobre todo, esto no era por una cuestión romántica de que este hombre estuviese enamorado de Valladolid, sino que nos vas a explicar que realmente detrás ese hombre se beneficiaba. Pero bueno, Duque de Lerma, ¿qué nos cuentas? Pues mira, pues tenemos ante nosotros a uno de los políticos más ambiciosos y corruptos de la historia española. Esto para empezar. Piensa que no tenemos seguro, quiero decir, a ver si los familiares van a escuchar esto y vas a tener que pagar tú la multa de llamarle corrupto. Pero bueno, sigue. No, luego como veremos, se demostró que hay en desgracia. Vale. Si tienes pruebas, si traes pruebas, yo te dejo. Hay pruebas, hay documentos, ¿no? Digamos que es un referente para la retahíla de políticos corruptos, pues que ha jalonado nuestra historia desde entonces, ¿no? Francisco Sandoval y Rojas nació en Tordesillas a mitades del siglo XVI y, pese a formar parte de una familia de la pequeña mediana nobleza, pues fue escalando posiciones a base de don de gentes y mucha labia. Bien. Hasta que se convirtió en el valido del rey Felipe III. Valido es, para entendernos, una especie de primer ministro sobre el que los reyes de la dinastía de los Austrias, de los Habsburgo, pues volcaban las responsabilidades de gobierno del Estado. Vale, ¿no? sí, como un número 2, un brazo derecho. Sí, es un consejero, el primer consejero número 1, por así decirlo, sí. Y que al final también pues tomaba las decisiones, vaya. Aquí en España hemos tenido varios, ¿cuál más crack que el anterior? Otro día ya te contaré, por ejemplo, la historia de... Suena bastante irónico. Bastante. Otro día, pues os contaré la historia del conde duque de Olivares, este sí que más conocido, sí, marido más de conocido. Felipe IV, y otra figura. Otro crack. Bueno, pero cuéntanos sobre este duque de Lerma, Francisco Sandoval y Rojas. Pues como hemos dicho, su historia comienza en la Tordesillas del siglo XVI, desde donde asciende en este ascensor social, ¿no? Pues que dicen que ahora se ha roto, ¿no? Hasta nada más y nada menos que convertirse en menino, ¿no? Como las meninas, pero masculino, menino, del infante Carlos, que es hijo de Felipe II. ¿Y qué es eso de un menino? Un menino, digamos, que era un niño al que de alguna manera pues se contrataba pues, para que acompañara y sirviera a los futuros reyes. Ah, bueno, está bien. Bueno, sí, le ponían amiguitos. Pero menor. Sí, un sirviente, amiguito, bueno, para que el rey no tuviera que relacionarse. Sí, o sea, le compraban un amigo a los niños. Eso es, le compraban un amigo, lo tenías allí, eran pues nobles, ¿no? Hijos de nobles, pues que se desplazaban a la corte pues para servir al futuro rey. Sí. Fue menino del infante Carlos, un infante Carlos que, por cierto, que bien se merecería otro episodio de Simple Política, una novela, una película.
pues debido a su mala salud y su pésima relación con su padre Felipe II, y que digamos que todo esto le llevó a la muerte estando detenido, confinado, lo que dio paso, ¿no? Pues a diversas especulaciones en la Europa de la época, pues sobre su destino, sobre su padre lo había envenenado, sí, no, pues bueno. otro día resolvemos ese misterio. Cuéntanos más de ese duque de Lerma. Volviendo a Lerma, por aquel entonces no era un duque, pero apuntaba maneras, ¿no? Después de la muerte del infante Carlos, pasa a ser el principal sirviente del joven Felipe, quien sucedería a su padre con el nombre de Felipe III. Ya. ¿Vale? Por lo tanto, si tú eres, esto pasa mucho a nivel de política, si tú eres el jefe de prensa de un político que pasa a ser alcalde, pues seguramente tú pasas a ser jefe de prensa de ese ayuntamiento o tener un cargo importante. Claro. Por hacerlo claro. un símil periodístico, ¿no? Sí, no, pues y en ese caso estamos hablando de alguien que era el número 2, la mano derecha de el aspirante a rey. Bueno, el aspirante, correcto, el heredero. El heredero, ¿no? Y esto, pues, como hemos dicho, le supuso un ascenso fulgurante a Francisco Sandoval en su carrera. Puesto que, como hemos dicho, había sido el principal sirviente del que acababa de convertirse en rey de las Españas. Esto sucedió en 1598 y tan solo un año después el rey Felipe III nombró a Sandoval, ahora sí, duque de Lerma y principal consejero real. Vale, pues ya es duque. Venga, vale, ya tienes el ducado y casi sin hacer nada, simplemente pasando el rato allí. Pasando el rato, sí, pasando el rato con él. Menino pues... es lo que hemos dicho, era alguien que pasaba el rato. Sí, jugando al parchís, ¿no? Claro, a lo que quisiese el infante. Eso es. Y es aquí donde arranca el pelotazo urbanístico. Sí, claro, que suena raro porque en esas fechas suena un poco raro, pero bueno, cuéntanos. Sí, aquí empieza, ¿no? Porque en 1600 Lerma, ya el duque de Lerma, comienza a comerle la cabeza al rey. ¿Para qué? Para que traslade, como tú has dicho al principio, la capital del reino de Madrid a Valladolid. Eso suena muy raro, pero ¿por qué? O sea, ¿qué le argumentaba? ¿Qué le decía? Mira, al principio el argumento era pues que la economía castellana, pues Lerma era castellano, pues necesitaba un empujoncito, una recuperación, ¿no? Castilla, pues que era el territorio más determinante, había sido el más determinante en la historia de la monarquía hispánica, ¿no? Pues por lo tanto, pues oye, vamos a darle un empujoncito llevando la capital allí. Y evitar de esta manera pues unas incomodidades que ofrecía Madrid a nivel de seguridad y también a nivel de insalubridad, porque pensad que Madrid había sido fundada pues, sobre un cruce de varios caudales y ríos, ¿no? Por tanto, en 1601 el cambio de capital se consumó. O sea, el duque este dice, oye, no, la capital de Madrid no, la pasamos a Valladolid porque, oye, hay que cuidar a Castilla y tal, que esto me recuerda un poco a cuando decían que el Senado iba a venir a Barcelona. A ver, tampoco nos suena... sí. Pero realmente aquí había algo oculto, es decir, el duque de Lerma, que sí, que muy bonito lo de Castilla, pero aquí había algo más. Imaginas bien, presupones bien, porque en el fondo... Lerma lo que quería era controlar al rey para su beneficio, alejándolo de esta manera de influencias como la de su abuela, la emperatriz María de Austria, hija del emperador Carlos I, recordemos, que había abuelo de Felipe III, y esta María de Austria que había sido mujer del emperador Maximiliano II. Pues bueno, la abuelísima, pues que estaba muy enamorada de su nieto, ¿no? Y le aconsejaba desde su reclusión en el convento de las Descalzas de Madrid, pues desde donde aconsejaba a su nieto en cuestiones de Estado. Sí. Y el nieto se ve pues, que atendía las palabras de su abuela, que eran del todo negativas hacia Lerma, ¿no? Hijo, no te fíes de este, cuidadito. O sea, no te fíes de tu mano derecha. Eso es. ¿no? Así que Lerma pues, convence al rey para que se lleve la corte a Valladolid, lejos de la influencia de María de Austria. Claro, porque ahora le será más difícil ir a hablar con su abuela. Y ya lo escuchará menos. Claro, la abuela lejos, de un Valladolid. Bueno, primer motivo. Pero claro, ¿dónde podrían albergarse la cantidad de personas que se mudarían de Madrid a la nueva capital de España? Claro, o sea, aquí necesitas, bueno, a ver, pensando en el siglo XXI serían casas, bueno, necesitas sitio para meterlos. Palacios, sedes, ¿no? Claro. Primero de todo los reyes, que no tenían donde caerse muertos en la ciudad castellana. Sí, no, en Valladolid no había un gran palacio donde fueron los reyes. Claro, ¿no? Pero Lerma era muy listo y él ya había venido, había ido y había venido. Y lo tenía todo bien controlado, porque un tiempo antes del traslado de la corte había comprado un palacio enorme en la ciudad vallisoletana que compró por 30 millones de maravedíes y que luego vendió por más del doble a la familia real. No, tonto no era.
No, Tonto no era. Esta es un poco la canción de Chenoa. Cuando tú vas, yo ya vengo de allí. O sea... Sí, ha ido a Valladolid y ha vuelto a Madrid, ¿no? Para llevarse al rey. Sí. Bueno, o sea, que ya estamos viendo aquí ya dinero. Aquí ya está ganando dinero. Sí, aquí ya empieza con lo del palacete, pero es que no queda ahí la cosa, puesto que Lerma, que era más largo que un domingo sin dinero, había comprado más inmuebles en Valladolid y los había comprado a 2 duros. Es como si ahora te vas a comprar casas en Alcaudete de la Sierra, un saludo. Sí. Y luego trasladas la capital de España al Caudete de la Sierra. Por lo tanto, los edificios, ¿no? Pues subirían de precio, ¿no? Entonces, claro, había comprado inmuebles en Valladolid que ahora estaba vendiendo a precio de oro a los funcionarios, nobleza, episcopado, artesanos, pues que se estaban trasladando a Castilla y León desde Madrid. Sí, claro. Es que, mira, los estudios de la época calculan que más de 15.000 personas, siglo XVI, 15.000 personas se mudaron de Madrid a Valladolid. Sí, que en aquella época tenía que ser un montón de gente. Y, hombre, no digo que ganase dinero con las 15.000 personas, pero intuyo que, bueno, que compró media Valladolid para irla vendiendo a precio de oro. Eso es... Bueno, lo que en España se hizo ahora estos últimos años con la recalificación de terreno, compras un terreno, te lo recalifican y lo vendes, en ese caso era, me voy a Valladolid, claro, lo que él consiguió fue decirle al rey, oye, ¿podemos cambiar la capital? Es que... O sea, es que mira... Es tremendo. O sea, sí, es tremendo. No, sí. Más allá de que si el duque de Lerma se dio cuenta de la jugada, ¿qué consecuencias tuvo esto para Madrid? Porque claro, 15.000... Bueno, imagino que lo mismo que gana Valladolid, no sé qué pasó en Madrid. Pues la ruina. Piensa que Madrid, antes de que Felipe II instalara su corte en la ciudad en el año 1561, pues era más bien una ciudad de segunda, ¿no? Así en medio de la meseta castellana, en una encrucijada de ríos, lejos de las rutas comerciales, ¿no? No era un lugar... ¿La Villa de Madrid? La Villa de Madrid pues era un lugar pues más bien pues bueno, de segunda, ¿no? Sí. Y el hecho de convertir a Madrid en corte, en capital, pues fue más por su disposición geográfica en el centro, ¿no? Pues en el centro de la península, queremos decir, que permitía pues llegar antes a cualquier parte del país. Y eso es lo que pesó pues para que Felipe II pues la eligiera como corte. También no es una cosa de seguridad, ¿no? Si tu capital mira al mar, pues puede venir unas armadas y arrasarte la capital más fácilmente. En este caso, ¿no? si entran por Francia o por Portugal, va a ser... O sea, tienes más tiempo de reacción. Tienes tiempo, ¿no? Al menos de huir, ¿no? Pero sí. Y Lerma, con la excusa de reactivar la economía de Castilla, pues había conseguido llevar la capitalidad a Valladolid, una ciudad para nada preparada para recibir a esta cantidad de personas. Claro. Rápidamente se colapsó y llegaron los problemas. ¿Vale? No había casas, no había infraestructuras. Claro, por mucho que Lerma comprase, no había para tanto. Claro. Por su parte, desde el primer momento, Madrid estaba dolida en su orgullo y jugó sus cartas para recuperar la capitalidad de España. Es que llegó incluso a ofrecer un regalo de 250.000 ducados a la monarquía para que volviera. Sí, o sea, pues, jugadas que harían a día de hoy, ¿no? Decir, venga, te pago esto porque sé que luego ganaré más. O sea, parece como si estuviésemos hablando de hace 10 años. Correcto. Y para no hacerles el feo, pues el rey aceptó el regalo y siguió en Valladolid pues pensando la posibilidad de volver a Madrid. Muy bien. Bueno, y a todo esto, el duque de Lerma se llevó una tercera parte del estipendio. Perfecto. Porque el duque de Lerma, el pobre, estaba seguro pidiendo dinero en la calle, pues esto quieras que no... Claro, no le iba bien. Al mismo que os había quitado la capitalidad, le había quitado la capitalidad a los madrileños, está recibiendo su dinero, ¿no? Exacto, muchas gracias por tu participación. Eso es. Hay que decir que Valladolid, también por ver algo positivo a este movimiento, más allá del colapso que luego pagaría caro. Sí. Una decadencia que ha llegado hasta casi nuestros días, ¿no? Sí, no, claro. Es que además, claro, es que es eso. O sea, Valladolid... Una de las ciudades más importantes. Ahora lo hablaremos, pero claro, la capital vuelve a ser Madrid. O sea, que en algún momento se torció la historia. Y Valladolid ahora pues es una ciudad de provincias, pero había sido la ciudad más importante, de las más importantes de Castilla. Bueno, una ciudad con el rancio abolengo, ¿no? Una gran tradición histórica, ¿no? Que después de esta experiencia como capital, pues pagaría caro, ¿no? Más allá del colapso que sufrió durante esos años. Sí. Pero más allá de esto, Valladolid fue testigo durante estos 5 años, ahora diremos cuando acaba, de capitalidad, pues de la llegada de grandes nombres de la literatura y el arte de la época. Por ejemplo, el pintor Rubens se asentó en ella, Cervantes también se instaló y consiguió que le publicaran El Quijote. Quevedo y Góngora comenzaron en la capital vallisoletana su legendario duelo de insultos, ¿no? Aquello de érase una vez un hombre una nariz pegada, etc. Pues todo esto comenzó en Valladolid.
O sea, que no sé, que entre esas 15.000 personas que decías tú que se calcula, se trasladaron de Madrid a Valladolid, no solo tenemos obviamente a los nobles y funcionarios, sino que tenemos también artistas que gracias a ser capital durante unos pocos años, Valladolid consiguió atraer. Pero, oye, estoy viendo que Madrid sus intentos no le funcionaron muy bien, porque si paga 250.000 ducados para nada, porque básicamente es como muchas gracias, me lo pensaré, pero yo de momento me voy quedando el dinero. Pero sí que es cierto, bueno, pues a día de hoy Madrid es la capital de España, así que supongo que en algún momento cambió. Has dicho 5 años, ¿no? O sea, a Valladolid la fiesta tampoco le duró demasiado. Bueno, y al Duque de Lerma, pues no sé... No, pero es que espérate, porque el pelotazo no ha acabado aún. Espérate. Bueno. ¿Cuándo vuelve? Primero vamos a hablar. ¿Cuándo? O sea, 5 años, ¿qué pasa? 1606. Vale. 5 años después, Valladolid deja de ser la capital de España. Vale. Y es aquí, como hemos dicho, donde viene la segunda parte del pelotazo urbanístico de Lerma. Porque mientras la corte hacía fiestas en Valladolid, porque el rey Felipe III era mucho de jugar a los naipes, a las cartas y de fiestas, ¿no? Y dejaba pues el gobierno en manos de Lerma. Ahí, bueno, de ahí se entiende que el imperio pues se fuera a pique pocos años, ¿no? Pues Lerma, durante estos años de fiestas en Valladolid, pues se había dedicado a rastrear el mercado inmobiliario madrileño. Se había bajado las aplicaciones estas que te venden pisos, pero Idealista, de la época. Idealista, se había bajado la aplicación de Idealista. De la época, ¿no? Claro, porque entonces ahora Madrid era muy barata. Claro, es que se había desplomado el mercado inmobiliario en Madrid. ¿no? Claro. Después del abandono de la corte y el trasiego de personas que supuso de gente que se va de Madrid a Valladolid. La historia es genial, ¿eh? Claro, Madrid había perdido sus ventajas económicas, ¿no? Miles de vecinos también, ¿no? Así que los edificios pasaron a ser y a valer muchísimo menos, ¿no? Pero ahí estaba nuestro amigo Lerma, que no había perdido el tiempo, como hemos dicho, y se había puesto a comprar inmuebles como si de la primera vuelta al tablero del Monopoly se tratara, ¿no? Cuando empiezas a jugar al Monopoly... Yo sí, soy malo jugando al Monopoly, pero yo creo que esta estrategia no es muy inteligente. O sea, es la típica estrategia que todos hemos probado alguna vez, decir, pues mira, compro todo lo que me cruce, porque así sé que son inmuebles míos. Bueno, a Lerma yo creo que le funcionó, pero no debe funcionar demasiado. A Lerma le funcionó porque eran edificios que no valían nada y que habían caído en manos de Lerma. En las crónicas de la época se indica que el duque y valido del rey poseía todas las casas que había, desde Neptuno hasta Atocha. O sea, haced cuentas. Los que sean de Madrid y conozcan Madrid, el precio de hoy sería la leche. Pero bueno, y por cierto, que estoy pensando yo, que encima la gracia es que como se había llevado tanto dinero antes, claro, lo estaba pagando con el dinero que le había regalado Madrid y con el dinero que él tenía ya. Sí, bueno, fue financiándose con todos los negocios que había llevado a cabo gracias a este trasiego de la capital, ¿no? Claro, o sea, tenía desde Neptuno hasta Atocha. ¿Qué hace luego? Porque claro, dices, vale, ahora tengo inmuebles que no valen nada. Tengo Madrid, medio Madrid, pero ¿qué pasa? Pues que al volver la capital a Madrid, oiga, Felipe, vamos a volver a Madrid, que quizá no ha sido tan buena idea, ¿no? Pues todos los que se habían mudado a Valladolid, pues quisieron volver a casa, quisieron volver a Madrid. ¿Y quién tenía las casas en Madrid? Pues el señor Duque de Lerma. Madre mía. Dice, oye, qué casualidad, me vendiste la casa en Valladolid y ahora me vendes la casa en Madrid. Pues esto, ¿no? Pues como Madrid volvía a ser capital, pues así que lo que antes valía nada, ¿no? Durante esos 5 años de capitalidad vallisoletana, pues ahora volvía a valer oro. Así que Lerma, pues lo que hemos dicho, convenció al rey, oye, vámonos otra vez a Madrid, que me he olvidado la cartera, ¿no? Pues... Madre mía, pero es que también te digo una cosa, el rey es tonto, o quiero decir, ¿no ve la jugada? ¿No ve lo que está pasando? ¿Qué? O sea, ¿está concentrado en las cartas o qué pasa? Sí, no, la explicación al final era esta, ¿no? Al final la corte volvió y Lerma volvió por el doble, vendió por el doble o el triple los inmuebles que había comprado pues, por nada. Y además, otra cosa, María de Austria ya había muerto, la abuelísima. Claro. Ya no tenías el miedo, podías volver a Madrid porque nadie le iba a comer la cabeza. Una vez que la abuela ha muerto, pues oye, el hermano tenía pues que la influencia de que esta podía tener sobre su nieto pues, le afectara, ¿no? Así que en 1606 Madrid volvió a ser la capital y Valladolid quedó abandonada y sufriendo las consecuencias de una fiesta en la que solo disfrutó Lerma. Yo es que sigo, o sea, no podemos acabar este episodio sin que no te pregunte, o sea, a ver, el rey, yo qué sé, yo lo siento, pero es tonto, no lo ve, vale, pero no hay nadie que lo viese, o sea, no hay nadie que, o como mínimo que lo denunciase, que dijese, señor, ¿qué está pasando aquí? O sea... Bueno, su mujer, la mujer del rey. La mujer iba a decir la mujer de Lerma, digo, hombre, pues la mujer de Lerma, la mujer del rey.
Sí, la mujer del rey, ¿no? Lerma, a ver, piensa que Lerma era el hombre más poderoso del país más poderoso de la Tierra. A ver, era difícil tocarlo. Pero no era del todo intocable, porque Margarita de Austria, esposa de Felipe III, digamos que se le hincharon y maniobró para desenmascarar a Lerma. Bueno, alguien que se ha dado cuenta. Sigo teniendo fe en la raza humana. Correcto. Entonces fue ella quien puso en marcha diversas indagaciones, investigaciones que dejaron, digamos, al duque de Lerma en bragas. Vamos, que le sacaron todo el negocio. Sí, y sus irregularidades iban más allá de este pelotazo urbanístico del que hemos expuesto aquí, extorsión, asesinatos, sobornos. Digamos que poco tiempo después de volver a Madrid, uno de sus colaboradores de Lerma fue ahorcado, ¿no? Porque estaba involucrado en un asesinato pues, que el propio Lerma había ordenado, ¿no? Sí. Y digamos que Francisco Sandoval, al ver tan cerca la soga, pues digamos que puso pies en polvorosa y huyó a Roma para pedirle un puestecito de cardenal al Papa. Madre. Entonces el rey, ya movido por la compasión, pues acabaría perdonando a Lerma, que terminaría sus días en su tierra natal hasta su muerte en 1625, precisamente en la Valladolid que él durante 5 años pues había convertido en capital de las Españas. Además con todo el dinero del mundo, o sea, el tío... Una buena jubilación. Claro, el negocio no le salió... O sea, es que la vida, iba a decir el negocio, la vida no le salió mal. Hace lo de nos vamos a Valladolid, volvemos a Madrid. Ahí se gana toda la pasta que tú quieras. Bueno, luego tiene la parte oscura, extorsión, asesinato y tal. Vale. Ostras, van a venir a por mí, me voy a Roma. Estoy ahí en Roma con todo mi dinero, me voy, pim. Hostia, rey, perdóname. Le perdona al rey. Y la vida acaba, bueno, pues se muere porque todo el mundo se tiene que morir, pero bueno, pero... Por los viejos, le diría Felipe III, por los viejos tiempos, ¿no? Por esas por aquellas partidas de cartas. De cartas, ¿no? Pues oye, a Felipe III le movió la compasión y dejó que terminara sus días en España. Pues te digo una cosa, o sea, que él es más pelotazo urbanístico, ejemplo de pelotazo urbanístico, ejemplo de es que de pasarse de listo, pero bueno, que no sé, en el fondo, o sea, no podemos hacer apología de esto, pero le salió bien. O sea, el tío es que se lo montó bien. Sí, un referente. ¿Podemos decirlo otra cosa? Sí, un referente. Referente de estafadores y de pegar pelotazos. No, de esta economía del pelotazo, el referente. O sea, yo creo que en esa época, hace 20 años, ¿no? Hace 15 años en España, de pelotazos, yo creo que más de uno debería tener la fotografía, el retrato, más que la fotografía, el retrato del duque de Lerma en sus despachos. Sí. Bueno, Fran, ¿qué nos traes la semana que viene? Oye, Esteban, me ha encantado, me ha encantado lo del duque de Lerma. ¿Qué nos traes la semana que viene? Pues mira, la semana que viene nos vamos a poner serios. Vale. Bueno, alguien se tuvo que poner serio con el duque de Lerma, también te digo. Sí, tuvo que ser la reina al final. La reina, pero bueno, vamos a ponernos serios. ¿Qué comentaremos la semana que viene? Pues mira, hablaremos sobre una intentona golpista en la España de la transición. No es el 23F ni es las intentonas anteriores, es una posterior. ¿Una nueva? Pues venga, Pues oye, nos quedamos con el misterio, no me cuentes más. Semana que viene, golpe de estado más allá del 23F. Fran, muchísimas gracias. Te escuchamos entonces el próximo viernes. Gracias, nos escuchamos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, agradeceros que estéis al otro lado y ya sabéis, invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más Simple Política, pues varias opciones. La primera, esperar a nuestro próximo episodio, ya sabéis, de lunes a viernes un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web simplepolitica.com o a nuestro Twitter @simple_política. Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de Simple Política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de Simple Política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de iVoox, te vas al botoncito que pone apoyar, y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com/simplepolítica. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva, no solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más, simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. Un saludo.